Lección La anécdota, de Fabiola López. Los textos narrativos tienen muchas maneras de clasificarse. Una de ellas es la que los clasifica en ficcionales y no ficcionales. Los textos narrativos ficcionales son aquellos que parten de la imaginación. El escritor crea un mundo posible y organiza todos los elementos con el fin de entender y crear un ambiente para el lector. Los textos narrativos ficcionales, del mismo modo que el arte en general, han ido modificándose con el paso del tiempo. Se han vuelto más complejos, se relacionan con otro tipo de discursos, como los visuales, auditivos, entre otros. Presentan tramas complejas que juegan con los elementos esenciales de ese tipo de texto. Por otro lado, los textos narrativos no ficcionales conviven en dos ámbitos, en los académicos laborales y en los círculos íntimos, familiares e informales. En el primer ámbito, tenemos todas las narraciones que sirven como apoyo a diversos oficios, como lo son las declaraciones judiciales, las narraciones en terapia, los diálogos de campo para médicos, profesores, científicos, experimentales, las metodologías y procedimientos en investigaciones. Este tipo de texto requieren que las narraciones sean precisas, verídicas y detalladas. En segundo ámbito se localizan las narraciones de vida, experiencias, chismes y anécdotas. La anécdota es un texto narrativo muy antiguo que se ha adaptado a todos los soportes de lectura, aunque tradicionalmente se comunicaba mediante el canal oral. Ahora la anécdota ha incursionado a través de las redes sociales. Los usuarios escribimos cosas que nos sucedieron en el día y las ponemos en Facebook. Resumimos vivencias y las ponemos como pie de foto en Instagram. Hacemos hilos de historias en Twitter, escribimos y mandamos audios en WhatsApp para contestar situaciones que nos pasaron, sin importar el formato y los soportes de la información. Estos discursos siguen siendo anécdotas. La anécdota, al pertenecer al género narrativo, contiene los mismos elementos: personajes, narrador, ambiente, tiempo y trama. Las condiciones de estilo, en este caso, se relacionan con el lector. Es primordial que nuestro receptor comprenda qué sucedió y le aportemos la información más importante. Piensa, por ejemplo, en tu propia experiencia con las anécdotas. Cuando alguien te cuenta una, ¿qué es lo que siempre te interesa saber? A continuación te proponemos una lista de elementos importantes. Rescatar los hechos más relevantes, aportar detalles que apoyen a comprender la trama, mencionar a los involucrados, seguir la línea cronológica, no dar saltos en el tiempo que pueda confundir a tu receptor. Informar dónde y cuándo ocurrieron los hechos. Informar dónde y cuándo ocurrieron los hechos. Notas de redacción. Las anécdotas tienen algunas especificaciones técnicas cuando se escriben. El uso de marcadores textuales de tiempo y los puntos y seguido. Marcadores textuales de tiempo. Estos elementos del tiempo ayudan a darle orden y a que el lector sepa cuál es la cronología de los hechos. Como ejemplo tenemos antes, anteriormente, mientras tanto, al mismo tiempo, simultáneamente, luego, después, más tarde. También se incluyen las marcas de tiempo como la mención de días, lunes, martes, miércoles, meses del año, enero, febrero, marzo, años, estaciones del año, entre otros. Uso del punto. En español existen 3 tipos de puntos y en todos los casos se usan para hacer pausas de sentido. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. En el caso de las narraciones es muy importante comprender cómo se utiliza el punto y seguido y punto y aparte. El primer caso nos ayuda a separar acciones narrativas dentro de una misma secuencia. Por ejemplo,
El cuento que hicimos en la actividad preliminar, la primera secuencia, está relacionada con contar el sueño. En esta primera parte realiza varias acciones, pero todas están relacionadas con el sueño. Las subrayamos para que puedas identificarlas. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa, cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en el que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después, volvió a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas, y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Cuando termina la secuencia del sueño, entonces se pone un punto y aparte. Esto para continuar con la segunda secuencia, que es cuando la chica vive en la realidad, lo que solo le pasa en sueños. Si te percatas, también hay un cambio temporal. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del campo pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. Al final de este párrafo hay otro punto y aparte, ya que dará paso a un diálogo, lo que constituye una secuencia. La historia de Carla, de Fabiola López. Tenía aproximadamente 11 años cuando me sucedió la siguiente historia. Mi abuela materna, llamada Leonarda Gómez, vivía en un pueblo de Michoacán que se llamaba Zamora. En las vacaciones de verano mi familia y yo visitábamos y nos quedábamos en casa durante varios días. En estas vacaciones coincidimos con otra prima, hija de mi tía Beatriz, Carla. Carla era una muchacha de 20 años que en ese momento estaba viviendo temporalmente en casa de mi abuelita Leonarda. El primer día comimos con ella mi hermano y yo. Estábamos muy contentos contando historias familiares cuando a mí se me ocurrió contar una que mi mamá nos acababa de contar. Les platiqué que teníamos una prima que era muy rebelde. Esa prima tenía un novio que a mi tía no le gustaba y todo el tiempo la regañaba porque salía con él. Hasta que un día esa prima quedó embarazada. Tiempo después, mi tía se enteró, por lo que se enojó mucho y la corrió de la casa. Desde entonces no sabemos nada de esa prima. La historia la conté sin nombres porque no me lo sabía, y yo solo recordaba la trama principal. Mi prima Carla se quedó callada. Luego se fue del cuarto y ya no nos volvió a hablar. Horas después, cuando ya era de noche, mi mamá le comentó a mi abuelita: Pobre Carla, ¿qué va a hacer con ese bebé sin tener una casa donde quedarse? En ese momento mi hermano y yo nos dimos cuenta de que le habíamos contado su propia historia a Carla. Nos dio tanta vergüenza que no volvimos a saludarla ni a buscarla para platicar. Días después nos regresamos a Guadalajara, pero siempre nos sentimos muy mal de ese episodio. Criterios e instrumentos de evaluación. Organiza lógicamente el texto utilizando marcadores textuales de tiempo. Incluye en la anécdota los elementos del texto narrativo involucrados: tiempo, espacio y trama. La trama es ¿de qué trata? Utiliza de forma correcta el punto y seguido, punto y aparte, así como el punto final. Envía su actividad a la plataforma. Cuida que tu redacción sea clara. Participa activamente con sus compañeros en el foro.